Saludos, bienvenidos a Estudiemos Juntos, otra edición desde aquí de los estudios de Forest City en Orlando, Florida. Estamos contentos de que te sintonices con nosotros y puedas sentarte a la mesa y discutir otra porción del libro de Efesios, que es lo que hemos estado discutiendo estas últimas semanas. Te damos una bienvenida, gracias por estar acá. Hoy me acompaña el pastor Joel Barrios para la discusión. Joel, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos, Ángelo? Bastante bien, gracias a Dios. Yo con sueño. Sí. Estamos grabando, obviamente, después de nuestra escuela de discipulado orgánico, que tuvimos una semana intensa, pero fue de mucha bendición, de mucho aprendizaje, de crear nuevas relaciones, y fue una semana muy linda. Sí, Así realmente. que estamos acá, pero gracias a Dios sobrevivimos esa semana. Sí. Así que nada, el tema de hoy es el cuerpo unificado de Cristo, y vamos a estar estudiando los primeros 16 versículos del capítulo 4 del libro de Efesios. Así que saca tu Biblia, ábrele en el libro de Efesios, saca tu computadora, tu iPad, tu libreta para tomar anotes, y como siempre esperamos que el estudio de hoy simplemente sea una introducción a un estudio más profundo, y que dentro de todo esto podemos descubrir algo nuevo tal vez o fresco de quién es Dios y la revelación de Jesús. Así que vamos a comenzar con oración. Joel, te voy a pedir si puedes comenzar con oración. Oramos. Querido Señor, gracias porque podemos estar aquí con Ángelo y con todos los que se sientan, Señor, en sus casas, detrás de las redes, y te pido que nos bendigas, que nos des iluminación para poder entender tu palabra y el mensaje que preparaste para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Pablo acá en el libro de Efesios ha estado hablando sobre la unidad, de que ya no son dos grupos de judíos y gentiles, sino que ahora de esos dos grupos Jesús ha creado algo nuevo, algo diferente, lo que se llama la iglesia, el cristianismo, el cuerpo de Cristo. Y por eso ya no hay más barreras, por eso ya no hay más división. Ahora todos se supone que seamos uno, con Jesús como la cabeza del cuerpo. Y acá en el capítulo 4, entonces Pablo comienza a hablarnos de cómo es que esa unidad se puede mantener, cómo puede crecer esa unidad, y habla un poco más, una estructurita un poquito más de cómo se debe ver esa unidad que ahora hay entre creyentes, aunque seamos de diferentes backgrounds, de diferentes culturas, cómo esa unidad se ve. Entonces vamos a comenzar leyendo los versículos del 1 al 3 del libro de Efesios, el capítulo 4. ¿Leo? Sí. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Muy bien, aquí Pablo comienza diciendo que todos hemos sido llamados. ¿Qué quiere decir que todos hemos sido llamados, o llamados a qué? ¿Qué es el llamado? ¿Qué tú crees que es el llamado? Yo creo que llamados a la misión, o sea, llamados al propósito por el cual Dios nos rescata. Siempre decimos que cuando Dios nos elige, no nos elige solamente por causa nuestra, sino que nos elige por causa de los demás. Y entonces hemos sido llamados para compartir la misma felicidad que hemos recibido en Cristo, la misma libertad y liberación que hemos recibido en Cristo, ¿no? Y ese llamado, obviamente, Pablo ya lo ha dicho antes, pero está aquí, se entiende que el llamado ahora es para todos. Tal vez antes se podía, había una percepción de que era solamente para los judíos, y que eso fue lo que hizo que los judíos se encerraran en sí mismos, ¿no? Pero ahora se abre para todos, y todos ahora mismo somos llamados. Por eso nadie puede decir, no, que yo no siento que soy llamado. Tal vez es porque no entendemos lo que es este llamado. Claro, y yo creo que tiene que ver con el hecho de la venida de Cristo. O sea, si no hubiera venido Cristo, quizás hubieran seguido con esa concepción. Es más, nosotros vemos, por ejemplo, que a pesar de que vino Cristo, cuando Cornelio lo llama a Pedro tiene un conflicto en decir voy o no voy, porque esto es para nosotros nomás. A pesar de que había estado caminando con Cristo. Ahora, ahí se manifestó, pudimos ver el Espíritu Santo, se están en los Hechos, cómo se manifestó el Espíritu Santo y todo eso, con Cornelio, pero Jesús pone un punto de referencia donde él tira, como Pablo decía en los capítulos anteriores, tira todas las barreras artificiales que hemos creado, y en Jesús estamos todos unidos, ¿no? Y la palabra griega, actually, para llamado, quiere decir, entre otras cosas, invitados. Así que todos somos invitados a conocer a conocer la verdad de Dios a través de Jesús, que es el Evangelio, y entonces a tener esa misión y compartirlo con todos los demás. Así que todos somos llamados, dice Pablo acá, pero dice que por ser llamados, entonces todos debemos vivir de una manera digna de ese llamado. Entonces menciona 4 cosas, a mi criterio 4 cosas, no 3,
que deben ser ejemplos de ese llamado, de esa invitación, que si la aceptamos, debemos vivir. Y él menciona la humildad, la amabilidad, la paciencia y la tolerancia o el amor por todos. Entonces quiero hablar un poquito de esas 4 cosas. La primera es la humildad. En el griego la palabra humildad es una palabra compuesta que significa pensar o estimar, y la otra palabra significa bajo, menos, pensar de uno menos. Pero yo recuerdo que recientemente tú predicaste un sermón sobre la humildad y mencionaste que la humildad no necesariamente se define bajo ese término, porque yo puedo pensar poco de mí y no me hace humilde. Tal vez me hace con depresión, me hace con, no sé, poca estima, falta de estima. No, Pablo después en otros versículos dice, o sea, esto tiene que... Para mí tiene que ver con el hecho de no considerarse por sobre los otros. Correcto. O sea, no considerarse, pero no con respecto a desestimarse uno, porque eso no es humildad tampoco. Al contrario. La humildad se da cuando una persona se siente segura. Exacto, eso es lo que decía. En su interior. Y el orgullo se da cuando una persona no está segura. Y entonces necesita encontrar bases artificiales donde apoyarse para sentirse seguro. Entonces cuando encuentra esas bases, que puede ser por ejemplo el dinero, el trabajo, los logros académicos, la familia, el auto o algo por lo cual se destaca de los demás, entonces esa persona ahí con esa base artificial que ha formado, se pone por sobre los demás. Pero no es que está por sobre los demás, sino que realmente se siente por bajo. Inferior, claro. Se siente inferior, y cuando encuentra algo que lo pone por arriba, se aferra a eso con uñas y dientes, ¿no? Y Pablo justo habla precisamente de lo que tú mencionaste al principio en Filipenses capítulo 2. Si lo leemos un momentito. Filipenses capítulo 2, los versículos 3 al 5. Pablo dice así: no hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de usted debe ser como la de Cristo Jesús. Entonces él comienza a decir que Jesús, aunque era Dios, no se aferró a lo que era Dios, que se humilló, se hizo. Claro, pero ahí vos fíjate, hay una actitud, justamente Jesús se hace Dios, se hace hombre y se hace carne y se hace siervo porque era consciente de que era hijo de Dios. Exacto. O sea, cuando yo soy consciente, cuando yo sé quién soy, no tengo problema de servir a los demás. No te da inseguridad el servir. Exacto, pero cuando yo no sé quién soy, tengo que hacer que los demás me sirvan, tengo que marcar diferencias con los demás, poner barreras con los demás, porque estoy inseguro de mí mismo. Entonces, en el contexto de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, que es lo que Pablo está diciendo aquí, esta actitud de ser humilde significa entonces que dentro de la iglesia no debemos sentirnos inseguros ni tener miedo de servir en cualquier función que sea, porque todos estamos llamados a servirnos, ¿no? Correcto. Cuando, por ejemplo, todos como seres humanos tendemos a la inseguridad natural. Todos somos inseguros por el vacío de Dios que tenemos. Y muchas veces nos sentimos en paz porque la persona de Cristo nos da seguridad. Pero muchas veces, por ejemplo, en las iglesias pasa que nos empieza a agarrar una cosquillita si a alguno lo suben más a la plataforma que a mí. Esas cosquillitas son símbolos de que la inseguridad, o son evidencias que la inseguridad nuevamente está tomando mi vida. Y muchas veces, en vez nosotros de hacer un alto y decir, Señor, me está agarrando la inseguridad de vuelta porque me estoy sintiendo mal o en medio envidioso de aquel o de aquel. En vez de hacer un alto y confesar eso, nosotros ahora comenzamos a atacar sutilmente al que se está destacando. Y que yo pienso que se destaca por sobre mí y que pienso que a mí me están dejando de lado. Entonces, eso me genera cada vez más inseguridad y al final son evidencias del orgullo, ¿no? Totalmente. Y entonces también, ahora que decías eso, pensé que no solamente esto en el contexto de la iglesia, ¿no? Debemos practicar la humildad y que la gente vea que somos humildes. Pero también el punto es que si no somos humildes, o sea, la humildad trae unidad. Pero lo opuesto a la humildad, que es el orgullo, entonces trae división por las inseguridades que tenemos. Claro, y vos fíjate que Habacuc y Pablo dicen que lo opuesto al orgullo es la fe. O sea, cuando yo tengo fe en Dios, certeza. Yo sé quién soy, entonces estoy en paz. Pero cuando mi fe, cuando yo saco mi fe de Cristo, la pongo en otra cosa. Y cuando la pongo en otra cosa, toda cosa que no sea Cristo es insegura. Entonces ahí surgen los problemas, surge la competencia, la envidia y todo lo demás, ¿no? Muy bien.
Entonces Pablo habla de la humildad, luego habla de algo, una cualidad que me gusta mucho, que es la cualidad de la amabilidad o el ser amable. Acá, ¿sabés qué dice? ¿Qué Acá dice? mansedumbre dice. Oh, mansedumbre dice. Sí. Y mansedumbre y amabilidad no es lo mismo. Yo, No, amabilidad, tal vez no. mansedumbre, yo veo a alguien que no reacciona ante las amenazas. Y amabilidad, yo veo a alguien proactivo que es amable con alguien que toma... Okay. Son dos cosas muy buenas, ¿no? Pero Claro. no me parecen lo mismo. Habría que ver sí. qué dice en el griego, ¿no? Yo veía la amabilidad o ser amable con... Porque amable viene de amar, de ser amable. O sea, de ser amable, pero no necesariamente de yo dar, sino de yo ser una persona, en inglés dicen lovable, una persona que se hace fácil amar. No sé si me entiendes lo que estoy diciendo. Eso es lo que yo pensaba que era amabilidad. En la definición en el griego es ser una persona, perdón, del diccionario, afectuoso o digno de ser amado. Por eso pensé que amabilidad, pero entonces habría que ver en el griego. Yo creo que el griego tiene más la mansedumbre que amabilidad. Pero igual mansedumbre es enfrentar... Mansedumbre tal vez tiene que ver mucho con la próxima cualidad que es paciencia. Me parece a mí, porque la tercera cualidad es paciencia. Ajá. Ahora, no sé si la palabra en el griego es hipomoné. Vamos a ver. La buscamos aquí rapidito. Que la paciencia, a veces para nosotros paciencia es mordernos, o mansedumbre también es mordernos la lengua o algo por el estilo. Claro. La paciencia hipomoné es una paciencia activa, no es algo pasivo. Ok. Aquí la palabra para... En inglés en gentleness, que es mansedumbre. ¿Esa es la palabra que tú decías? Sí. Hipomoné en griego. Y no es prautes. Entonces es la otra palabra que entonces usa acá. hipomoné no era lo que no. lo que yo dije. Entonces. Pero anyways, eso, amabilidad, mansedumbre o humildad también, paciencia. ¿Qué es paciencia? Es la capacidad de soportar algo sin alterarse, tolerancia, saber esperar cuando algo se desea mucho. Y sin duda es una cualidad que yo reconozco que necesito en mi vida y creo que en las iglesias también necesitamos para lograr esa unidad, esa paciencia, especialmente tal vez con personas que llevan años en la iglesia y todavía tal vez no entienden el evangelio, por ejemplo. O con los procesos espirituales que llevamos a cabo en la iglesia, hay que dejar que cada persona, como vos decís, o sea, crezca a su ritmo con la experiencia que tiene con Dios, y a veces nosotros queremos forzar los objetivos y con eso pisoteamos gente, hacemos de los proyectos huecos, ¿no? Cuando los proyectos no están para servir a las personas o las personas que hacen el proyecto no están maduras y queremos acelerar los resultados, con eso hacemos un gran daño. Y entonces finalmente Pablo habla de ser tolerantes unos con otros en amor, que me parece que es la clave para todo, porque sin duda también me di cuenta que todas estas cualidades son parte del fruto del Espíritu. Solamente cuando tenemos al Espíritu Santo, que es lo que Pablo menciona en el Espíritu 3, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Y es el Espíritu que nos va a ayudar a poder vivir dignos de este llamado, de esta invitación que Dios nos está haciendo a vivir ahora bajo los principios del reino, que estos son los principios del reino, ¿no? Ajá, y cuando el espíritu se está yendo o nos estamos vaciando del espíritu, desaparece el vínculo de la paz. Ahí surge la guerra. Correcto. Surge la guerra. Entonces, por eso aclara Pablo, el vínculo de la paz es la evidencia del espíritu. O sea, cuando nuevamente el espíritu, nosotros sentimos esa cosquilla de querer vengarnos, de querer de no tolerar a otra persona, no tolerar cómo otra persona crece tampoco, o algo por el estilo, la paz se está yendo, o sea, el espíritu nos estamos vaciando, y a raíz de eso surge una tensión, que lo contrario de paz es guerra, ¿no? Comienza a surgir la guerra. Y eso pienso que también se puede aplicar a nuestra vida personal, no solamente a la iglesia, pero a mi vida también. Por ejemplo, si yo siento que en las relaciones que tengo siempre hay controversia, siempre hay roce, no hay unidad, no hay paz, entonces significa que me estoy vaciando del espíritu. Necesito llenarme yo también como individuo del espíritu. Correcto, porque a veces, viste, nosotros decimos, ay, a mí nadie me quiere, siempre tengo tensiones, y le echamos la culpa a las otras personas. Y por eso no tenemos paz. Pero no, porque Jesús, claro, Jesús es nuestro ejemplo, ¿no? Pero podía dormir en medio de una tormenta. O sea, la paz, bienaventurados los pacificadores, o sea, la paz no se va de aquel que está en el espíritu. Es cuando me vacío del espíritu que se me va la paz y entro en guerra. A veces el que no tiene paz busca la guerra.
se transforma en pendenciero. Claro. O sea, enseguida cuando hay algo que no le gusta, enseguida ataca con su boca para generar una guerra. Aunque después dice que no la quiere o algo por el estilo, pero está buscando una guerra, ¿no? Y también no podemos olvidar que este punto de la paz, por ejemplo, el ejemplo de Jesús que mencionaste, había gente que le hacía la guerra a Jesús, los fariseos, los saduceos, pero Jesús estaba en paz con ellos. O sea, Jesús no le contestaba con guerra. Entonces él podía dormir tranquilo, aunque mucha gente lo odiaba, mucha gente lo perseguía, mucha gente hablaba de él estaba en paz. Y eso es una cualidad que como cristianos, Pablo nos está diciendo aquí, es digna de nuestro llamamiento. Esta invitación que queremos vivir bajo los principios del reino de Dios, en humildad, en mansedumbre, en amabilidad, en paciencia y en tolerancia, en amor unos con otros. Muy bien, entonces vamos a la próxima sección. Bueno, un punto más. Dice acá que todo esto debe hacerse en la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Y tengo aquí esto muy importante: hacer todo lo posible por mantenernos unidos en el Espíritu. No unidos por la cultura, no unidos por la etnicidad, no unidos por el país, no unidos por el partido político que hacemos o por nada, sino unidos en el Espíritu. Y esa unidad, obviamente, no se genera. Nosotros no podemos producir una unidad así. Bueno, la unidad es un resultado. O sea, pero muchas veces en la iglesia decimos, bueno, vamos a hacer actividades para estar más unidos. Y se hace un picnic, pero si no está el Espíritu, eso puede ser que me da socialmente, estamos juntos, claro, pero no va a haber verdadera unidad y tarde o temprano esos grupos se dividen por alguna pelea o algo por el estilo. O sea, tiene que estar el Espíritu. Y cuando está el Espíritu, no es que debemos buscar la unidad. La unidad viene como resultado, ¿no? Y sí, y por eso esto es algo que, como mencionábamos esta semana, cuando vivimos en el Espíritu, las cosas se dan orgánicamente, naturales. Cuando no vivimos en el Espíritu, forzamos las cosas y obligamos a las que cosas pasen para tener tal vez un resultado rápido. Porque una de las cosas que aprendí yo de la diferencia entre algo orgánico y mecánico es que, sin duda, lo mecánico te da resultados mucho más rápido que el orgánico. Pero ese resultado no va a ser de la calidad ni va a durar como lo orgánico, ¿no? Lo que tiene vida. Correcto. Lo mecánico viene forzado. Lo orgánico viene como parte de la vida. O sea, es una característica en sí del movimiento, digamos. En cambio, lo otro tenemos que buscarlo, tenemos que forzarlo, tenemos que poner pólizas, tenemos que poner reglas, o sea, reglas, pólizas. Cuando nosotros vemos que hay, por ejemplo, una familia que está muy centrada en las reglas, cuando hay una iglesia que está muy centrada en las reglas, en las pólizas, ahí vemos algo mecánico. En cambio, cuando nosotros vemos, por ejemplo, en los sistemas orgánicos, o sea, es la vida la que une. Bueno, después hablando de una iglesia, es el propósito el que une, que todos tienen el mismo propósito, todos tienen la misma relación con Cristo. Pero cuando falta eso, entonces tengo que disimularlo, ¿no? Y entonces por eso también la paciencia es clave en este proceso de orgánico, porque sin duda en el proceso natural las cosas van a tomar su tiempo, y si añadimos más el tiempo de Dios en el proceso de las cosas, van a suceder en tiempos que tal vez no son los nuestros. Así que tenemos que tener mucha paciencia para esperar los frutos de las cosas naturales y orgánicas que el Espíritu va a traer, porque esta unidad no tiene origen en nosotros, solo tiene origen en el Espíritu. Muy bien, entonces ahora sí vamos a la segunda parte, que son los versículos 4 al 6 de Efesios 4. Si lo pueden leer. Dice, un solo cuerpo y un solo espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Muy bien, aquí esto lo describen como los siete unos. Los 7 unos. Que no vamos a entrar en detalles de todos porque creo que muchos de ellos son bastante, ¿cómo se dice? Bastante obvios. Pero sí quería mencionar algunas cositas. Cuando dice que hay un solo cuerpo. Yo recuerdo una vez estar en una iglesia donde estábamos hablando la parábola de Jesús, bueno, no una parábola, pero sí Jesús dijo que hay un solo redil y un solo pastor, pero que hay ovejas en otros rediles que él va a traer a este redil, porque sus ovejas oyen su voz y lo van a seguir. Y yo pregunté, ¿y cuál es ese redil? Y alguien me dijo, esa es la iglesia adventista del séptimo día. Y a mí me quedé sorprendido porque en aquella época, eso hace muchos años atrás,
no creía, como sigo creyendo hoy, que Jesús no está hablando allí de alguna denominación con nombre, sino que está hablando de lo que Pablo está hablando aquí, del cuerpo de Cristo, donde Él es la cabeza, el cuerpo allá sería el redil de Cristo y Él es el pastor. Entonces, tenemos que sacarnos de la mente tal vez de que cuando Jesús habla de un cuerpo, está hablando de una denominación, de un grupo, de selecto, porque según lo que Pablo está diciendo, y ya dijo acá en Efesios capítulo 1, 22 al 23, dice que, lo voy a leer un momentito, dice en Efesios 1, 22 al 23, lo siguiente. Dice, capítulo 1, 22 al 23. Así dijiste, sí. Sí. Dice, y sometió, es que estoy leyendo otra versión aquí vieja. Dice, Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de toda a la iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Así que la iglesia es el cuerpo. De nuevo, a veces cuando escuchamos la palabra iglesia pensamos en nuestra propia denominación, pero no creo que es a lo que Pablo se está refiriendo aquí. Bueno, siempre la iglesia fue un movimiento. Okay. Siempre fue un movimiento. Entonces, cuando... Supónete, a mi criterio, cuando los adventistas estaban naciendo como un movimiento, yo creo que no estaban mal en decir somos el remanente o podemos, somos el pueblo de Dios o algo por el estilo, porque eran un movimiento. Y era un movimiento que venía de todas las denominaciones, que eran los sinceros de todas las denominaciones que querían preparar camino para la venida de Cristo. El problema es que el movimiento adventista se institucionalizó, como todos los movimientos que han surgido, y ahora yo creo que no podemos decir que somos el remanente, porque estamos institucionalizados y eso, o sea, claro. Antes decir esto hace 10 años quizás, pero ahora nadie duda de que eso es una realidad y vemos las características. Entonces nuevamente tiene que surgir un movimiento donde dentro del seno de todas las iglesias cristianas, así como la iglesia adventista quizás se ha institucionalizado, yo creo que el cristianismo se ha institucionalizado. Y entonces ahora tiene que surgir un movimiento centrado en Cristo en todas las denominaciones. Entonces alguien cuando dice esto puede sentirse asustado. No tenemos por qué asustarnos porque estamos diciendo centrado en Cristo y Cristo es la cabeza de la iglesia. Por lo tanto, cuando surge un movimiento centrado en Cristo, no le hace daño a la iglesia, sino que la construye. No va a destruir una denominación. Ahora, si la denominación no quiere que Cristo sea la cabeza, sí, sin duda va a haber un problema. Claro. Pero decirle a una denominación que Cristo sea la cabeza no es ningún insulto, no es estar en contra de la denominación, al contrario. Es realmente presentar la solución que la Biblia presenta. Entonces, el que no quiere aceptar que Cristo es la solución, esa persona no pertenece a la iglesia. Sí, automáticamente. Por más que se diga, y por más que se autodenomine remanente y diga que tengo la verdad o lo que sea, no pertenece a la iglesia. Ahora, yo estaba pensando también cuando estaba leyendo esto sobre este concepto de iglesia visible e invisible, la iglesia universal, todo lo demás, porque sí siento que se aplica también a ese concepto de la iglesia invisible o la universal, donde independientemente de qué denominación profesamos, si tenemos a Cristo como nuestra cabeza, somos parte del cuerpo, automáticamente. Sí, ahora... No importa dónde estemos. Ahora, yo creo que, hablando del adventismo, yo creo que el adventismo nace con un llamado especial. El hecho de que nazca con un llamado especial no quiere decir que sea único. Correcto. O sea, la única iglesia denominación que existe. Sí. No, nace con un llamado especial. Yo lo interpreto que ¿cuál fue el llamado especial? Dios llamó al adventismo para hacer la conciencia escatológica del cristianismo. Hacerle ver al cristianismo de que tiene que vivir para la segunda venida de Cristo. Yo creo que ese fue el propósito por el cual Dios levantó. Pero eso no quiere decir que las otras denominaciones entonces están perdidas, están... o que para ser parte del cuerpo tienen que unirse al adventismo. Claro. No. Ahora, otra de los genios del adventismo, que fue muy bueno, es poner a la Biblia como base, o sea, como credo. O sea, ellos decían, no vamos a tener ni credo, ni nada que se le parezca, vamos a tener la Biblia, porque ellos decían, cuando hagamos un credo, una declaración de doctrinas, o como le quieran llamar, vamos a empezar a estudiar la Biblia a la luz de nuestro credo, y no vamos a sacar las creencias de la Biblia como la Biblia las presenta. Y eso fue una genialidad del adventismo. Lastimosamente de eso nos apartamos también. Y eso no nos hace iglesia falsa, sino lo único que tenemos que hacer es volver a las raíces, como todas las denominaciones, que también tienen gente institucional,
todo el cristianismo se ha equivocado. Todos nos hemos equivocado y por eso Cristo no ha venido todavía. Entonces todos tenemos que arrepentirnos y esos que nos arrepintamos vamos a formar el movimiento final, que me imagino que en el movimiento final escribiríamos como Pablo, escribiríamos a la iglesia, nos consideraríamos iglesia. Pero justamente Pablo, cuando habla de la iglesia, nunca habla como algo exclusivo, sino que habla como algo que está puesto por Dios para salvar a las naciones, ¿no? Y justo de eso iba a hablar, porque el próximo punto que tenía de los 7 unos, quería hablar del cuerpo y quería hablar cuando dice que solo hay una fe. Y precisamente estoy de acuerdo contigo en que cuando se describe una sola fe, me parece que Pablo no tiene en mente una dogma, un credo, una lista de creencias, sino que solamente hay una fe en el sentido de que solamente, como dijo Jesús, solamente hay un camino para el Padre, que es Jesús. Claro, solamente hay una manera de salvarse, es a través de la fe de Jesús. Entonces, esa creencia en Jesús no puede cambiar, es solo una para la salvación, no puede haber otra. Entonces, ¿qué más tenía acá en cuanto a la fe? Bueno, también está pues iba a leer Gálatas 2, 16 al 17, donde Pablo habla, vamos a leer un momentito, Gálatas 2, 16 y 17. Esto lo mencionamos ya en otro estudiamos juntos, pero vamos a leerlo una vez más. ¿La fe de Jesús? Sí, sí. Gálatas 2, 16 y 17. Dice así. A ver, ¿dónde está el 16? Acá. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido la ley. Pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Acá está traducido de una manera prejuiciada de acuerdo a lo que el traductor... Ahora, me sorprende que la Reina Valera del 60 lo traduce. No es tan mala la No, Reina. Fíjate, yo que estaba prejuiciado. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Que acá dice en Jesús. En Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces ahí viene la famosa pregunta. Entonces, ¿esta fe es fe en Cristo o fe de Cristo? O las dos. No sé, eso es tema tal vez para otro... Sí, yo creo que las dos. O sea, las dos, ¿no? en cierto sentido son las dos. Pero la fe que nos salva es la de Cristo. Correcto. Y la fe que nos agarra, la fe de Cristo, es nuestra creencia, que es el resultado de la fe de Cristo en nosotros, que responde con creencia y creer que lo que Cristo ha hecho ya ha sido suficiente para nosotros. Para mí también. Para mí, la fe que tiene que salir de mí es creer en lo que Jesús hizo. Y eso es lo que... O sea, no es nada... Como mencionamos también esta semana, no es mi fe, porque si fuera mi fe, entonces la salvación sería meritoria, condicionada, exacto, meritoria a lo que yo hago, y si no la tengo, pues me pierdo. Muy bien, entonces obviamente no vamos a leer, porque acá también Pablo habla de que hay un solo Dios, un solo Señor un solo Señor, ¿qué más habla acá? Que está sobre todos y por medio de todos y en todos, un solo bautismo. No vamos a entrar en ese detalle, menos que tú quieras mencionar algo de eso, pero simplemente quería mencionar esos dos puntos, el cuerpo y la fe, porque me parecieron muy, muy importantes. Entonces vamos ahora... Ojo, lo que Pablo quiere ahí mostrar es que hay una sola manera, o sea, digamos, no es para hacer 1000 cosas ni nada, no, hay una manera, un bautismo, Ahora, queremos, cuando dice un bautismo, ¿cuál es el bautismo? Me parece que es del Espíritu. El del Espíritu. Y vamos a ver que en todas las cartas de Pablo, lo central, lo que Pablo quiere mostrar es que el verdadero cristiano se identifica por el Espíritu en su vida. No es por otras cosas, no es por la circuncisión. Es el Espíritu que produce el fruto del Espíritu, que es el carácter semejante a Jesús. Y es interesante que digas eso, porque a mí me enseñaron usar este texto para hablar de que solamente es un bautismo, es el bautismo de la inmersión. Que por ahí tal vez tiene algo que ver, pero obviamente basado en el contexto de lo que Pablo está hablando, no está hablando de rituales aquí, Pablo, para nada. O sea, está hablando todo el tiempo de la unidad del Espíritu, del Espíritu, y por eso hace mucho sentido lo que tú dices. Muy bien, entonces vamos a la penúltima sección que vamos a estar discutiendo hoy, y son los versículos 7, 11 al 13. Vamos a leer el 7 y brincamos al 11 y al 13. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y ahora que saltó al 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros.
a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Muy bien, entonces aquí Pablo comienza a hablar algo que él ya había hablado en Corintios, y es de los dones espirituales, estos dones que Dios da. Y me gusta que aquí dice, obviamente el contexto es la unidad, pero aquí aclara que estos dones Dios los dio 5 en específico. No es que, no sé si son solo esos 5, creo que hay muchos más. Pero aquí menciona estos 5 con un propósito específico que lo menciona en el versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Entonces, en otras palabras, estos dones son dados para la edificación del cuerpo de Cristo, la perfección de los santos, que en el contexto del Nuevo Testamento, perfección es madurez, ese crecimiento, llegar a la totalidad, y para que lleguemos a estar unidos en el conocimiento de Dios. Para mí, es increíble. Ese es el propósito final en el cual, o sea, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. O sea, aparentemente Pablo lo que está diciendo es que todavía estos cristianos no conocían a Jesús, ni él tampoco posiblemente no conocían, y que hay un propósito. Ojo, yo no sé si será escatológico esto, que cuando conozcamos a Jesús como realmente es, posiblemente Cristo venga. Ojo, no sé, estoy pero a mí me hace mucho sentido. ¿Por qué Cristo todavía no vino? Y es que todavía no hemos, históricamente, todavía no hemos conocido a Dios como realmente es, porque hemos hecho una división entre el Padre y Dios. Solamente hubo unos años ahí cuando Cristo vino que abrió el espectro para mostrar que Él venía a mostrar que era en el Padre, pero después ya del siglo IV o del siglo III, ya después de Cristo, ya comienzan de vuelta a separar a Dios el Padre airado y el Hijo, el Dios bueno. Después le metieron a la Virgen María, le meten a los santos. O sea, Dios es tan malo que necesita intercesores. Y entonces después le metemos a la iglesia. Porque nosotros decimos no creer en los santos, no creer, pero decimos no, Dios necesita a la iglesia o sea, que esté intermediaria entre Dios y los hombres. Y bueno, eso saca de lado a Cristo, saca de lado a Dios, y no conocemos bien a Cristo, y cuando no conocemos bien a Cristo, no conocemos bien a Dios. Yo añadiría también a lo que estás diciendo, porque estoy de acuerdo contigo, que no solamente no conocemos, pero tal vez muchos de nosotros seguimos rechazando la revelación que si hay algo que cuesta muchísimo, es decirle a una persona, que yo veo la resistencia de las personas cuando decimos debemos leer la Biblia a la luz de Cristo. ¿Cómo se enojan las personas? Como si estuviéramos diciendo debemos leer la Biblia a la luz de Hitler, o debemos leer la Biblia a la luz de Nerón. No, estamos diciendo que debemos leer la Biblia a la luz del que inspiró la Biblia. Pero nos resistimos y nos da... No, tenemos que poner a la Biblia por sobre Cristo. O sea, tenemos que hacer que la Biblia juzgue a Cristo y no Cristo que juzgue a la Biblia. Es tremendo eso. O sea, y seguimos entonces enredados en nuestras visiones distorsionadas de Dios. Y por eso Pablo dice, no, tenemos que llegar al conocimiento de Cristo, porque todavía no lo conocemos bien. Y entonces en ese proceso, para poder llegar a ese conocimiento, aquí Pablo menciona entonces estos 5 dones, que son el apostolado, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. Y aquí tal vez nos consuma el resto del tiempo, porque me parece que yo no entendía o no entiendo todavía muy bien estos dones, porque no me los enseñaron, y realmente tampoco he investigado mucho cómo es estos dones. Yo sé que hoy justo estábamos hablando con un colega pastor de que hay otras denominaciones que llaman a personas y le dan el título de apóstol o de profeta incluso. Pero dentro de mi denominación adventista no se le ha asignado esos títulos, y tal vez peor aún, hay algunos de estos títulos que fueron en el pasado. No, y si decís que sos profeta, olvídate. No, olvídate. Correcto. Meterla en hereje. O sea, ¿de quién te dijo aquí de profeta? Y si decís que sos apóstol, te pasa lo mismo que a Pablo. ¿Qué le pasó? Y a Pablo no lo aceptaban como apóstol los judaizantes, porque decían que no había caminado con Jesús. Entonces, y le hicieron una guerra tremenda. Y Pablo justamente en Gálatas tiene que defenderse, y también en Corintios tiene que defenderse, porque decían, no, él no puede ser apóstol. Y eso es una de las cosas que yo estuve averiguando, porque yo también, hay un versículo que lo dice, creo que es Pablo mismo, que dice algo de que el apóstol es el que fue testigo de Jesús, el que estuvo con Jesús, y él no
como no estuvo con Jesús, no se considera apóstol. Pero él sí se considera. O sea, sí. Él dice que a él como un abortivo se le apareció al final último Jesús. Perdón, lo que me refiero es que no se siente digno de ese llamado porque no estuvo con Jesús. Eso es lo que me refería. Sin embargo, hay varios versículos en la Biblia donde confirman que aún en la época de Pablo habían personas que no eran de los 12, ni Pablo, que se consideraban apóstoles. Así eso no, es nuevo. Entonces vamos a buscar esos versículos. Romanos 16:7. Y esto lo saco de la palabra original en el griego para apóstol. Es la palabra, déjame buscarlo aquí un momentito. La palabra para apóstol está en el versículo 11, ¿no? ¿Qué versículo estamos? Oh, pero acá este es revolucionario, este versículo. ¿Viste? El versículo 11. Acá vas a tener problemas con un sector del cristianismo. La palabra apóstol en el griego es apóstolos. Y aquí en este texto, en Romanos 16:17, hay un teléfono por acá que está sonando. En Romanos 16:17, déjame, espérate, ¿dónde yo estaba aquí? Acá. Romanos 16:7. ¿Cómo dice? Saluden a Andrónico y a Yuñas, judíos como yo, quienes estuvieron en la cárcel conmigo. Ellos son muy respetados entre los apóstoles y se hicieron seguidores de Cristo antes que yo. Muy bien. En el griego, la versión es un poquito más diferente y dice: saluden a Andrónico y a Junias, mis parientes y compañeros de cárcel, destacados entre los apóstoles. O, el versículo 7... Sí, destacados como apóstoles, dice. Bueno, porque como entre los apóstoles puede decir, claro, los apóstoles son destacados para ellos. No, como apóstoles. En inglés, no sé si quieran que lo busque acá. Hay que ver en inglés. Alguien te podría decir, voy a ser de abogado del diablo, ¿no? O sea, alguien te puede decir, bueno, el que tradujo al inglés lo tradujo con sus prejuicios. Claro, pero vamos a buscar aquí el griego. Es Romanos 16:7, ¿no? Y en el griego dice... saludos a Andrónicos y a Junias, muy apreciados, compañeros de cárcel, que son, dice, among the apostles. Son entre los apóstoles. Entre los apóstoles. O sea que sí. Y bueno. Sí. Entre los apóstoles. Entonces vamos, pero hay otro. Ese tal vez está un poco... Claro, pero entonces ahí es interesante porque hay una mujer, Junia. Claro. Junia Junia era una apóstola. O sea, no. Sí. O sea... Era una epístola, como dicen. una fémina considerada apóstol, que son muy grandes. Que eso es una de las... Yo sé que hicieron un trabajo para demostrar eso, para mostrar que Jesús... O sea, también eligió apóstolas. Claro. Segunda de Corintios 8:23. Vamos a leer ese. Segunda de Corintios 8:23. Y todos estos son que la palabra apóstol que usa Pablo en Efesios 4 es la misma palabra que se usa aquí para identificar a estas personas. Segunda de Corintios 8:23. 8:23. Se me perdió el 23 que está... Acá está. Si alguien pregunta por Tito, díganle que él es mi colaborador, quien trabaja conmigo para ayudarlos. Y los hermanos que lo acompañan fueron enviados por las iglesias y le dan honor a Cristo. Muy bien. En el griego, segunda de Corintios 8, ¿qué? 23 dije. Sí. Sí, dice apóstoles de las iglesias. En el griego acá hay un asterisco, y dice que son enviados, o sea, fueron apóstoles por las iglesias. Sí, porque la palabra apóstol significa enviado. Así que aquí está refiriendo a estas personas como enviados apóstoles. O sea, ¿qué es un apóstol? Es un misionero. Exactamente. O sea, Andrews fue el primer apóstol en la iglesia adventista. Exactamente. John Andrews. De hecho, la palabra en griego apóstol es embajador, comisionado o delegado. Sin duda, un apóstol es un misionero, pero tenemos esta idea en la cabeza de que no, jerárquicamente es tal vez alguien acá arriba, que es el que dirige y todo lo demás, y no. Y bueno, hay muchos más. Juan 15:16, por mencionar tal vez otro texto. Juan 15:16. Es Jesús, ¿no? Sí, Jesús está hablando aquí. Espérate, Juan 13, perdón. Juan 13,
16, porque el 15 él habla de otra cosa. Juan 13, 16. Les digo la verdad, los esclavos no son superiores a su amo, ni el mensajero es más importante que quien envía el mensaje. Mensajero sería apóstol ahí. Correcto. El enviado, el mensajero, apóstol. Jesús está hablando de que no solamente los que están, o sea, los que lo siguen, sino en el futuro. Les aseguro que ningún ser es más que su amo. Bueno, una de las cosas, por ejemplo, que vimos en el discipulado orgánico, los que estuvimos ahí, hoy alguien me mandó un texto diciendo, es increíble, dice, salí del discipulado orgánico y hoy dice, en el trabajo me la pasé hablando de Cristo 3 horas. Después llamé por teléfono y con otra persona hablando de Jesús y de lo que había vivido. O sea, tremendo. Todos salimos como enviados de acá. O sea, para contar, para decir lo que vivimos. Y justamente una de las claves de la explosión espiritual en una persona es cuando ya dice, no me puedo... O sea, hay alguna fuerza que no se puede quedar callado. Correcto. Quizás en el discipulado estamos todavía aprendiendo y eso. Pero en el apostolado es cuando hay una explosión que entendí quizás la base de todo, entendí quién es Cristo y desde ahí no me puedo quedar callado. Y en un sentido, y no sé si esto tal vez contradice algo que haya dicho algo, pero en un sentido, Jesús nos comisionó, nos envió como apóstoles a todos. A todos. Todos somos apóstoles. Exacto. La iglesia debe estar una comunidad de apóstoles. Ahora, Pablo aquí obviamente está diciendo que Dios dio ese don. O sea, que lo que pasa ahí está. No todos, o sea, los discípulos eran discípulos. Jesús les decía, ustedes están todos limpios. Hay uno que me va a traicionar que no está limpio, pero todos estaban limpios, pero no eran apóstoles todavía. O sea, correcto, sí. Porque todavía no tenían claro, no habían pasado por la cruz, no habían entendido la obra de Cristo. Pero cuando entendieron la obra de Cristo, se transformaron en apóstoles. ¿Y tú crees que eso sucedió en Pentecostés? ¿Después del Pentecostés? Sí, y no, yo creo que sucede con todos nosotros. O sea, nosotros aceptamos el llamado de Dios, comenzamos a descubrir cosas. A mí, por lo menos, empecé a estudiar la Biblia, pero no entendía todo. Y no digo que ahora lo entiendo, pero sí yo creo que entendí una base ahora que ha cambiado mi experiencia y ahora me considero un apóstol. O sea, en el sentido que siento una motivación sola, que si yo no estaría acá en la iglesia Forest City de pastor, yo estaría haciendo exactamente lo mismo, o sea, no en la misma forma. Sí, pero si estuviera trabajando en una fábrica, estaría como enviado a la gente que está en la fábrica. O sea, ya esto no cambia. Exacto. No cambia. Bueno, eso a mí me llamó mucho la atención. Así que, apóstoles, el primer don. El segundo don, que tal vez es el más controversial dentro de nuestra denominación, es el don de la profecía o el don de ser profeta. ¿Qué es profeta? En la palabra griega, un profeta es un orador inspirado o un intérprete. Me llamó mucho la atención eso. Entonces, tengo 2 textos aquí para hablar sobre profetas que, de nuevo, muchas veces pensamos que el don de profecía, que es algo que mencionaba la lección, y no lo digo de manera negativa, pero la lección debe entender que este don de profecía en nuestra iglesia se quedó con Elena White. Y ya después de Elena White, ella es la última profeta. Pero según lo que Pablo está hablando aquí, los profetas no son por temporada necesariamente, sino que durante todos los tiempos, Dios escoge personas y les da el don de profecía para que profeticen. Así que Hechos 21:20 es el primer texto que tengo. Hechos 21:20. Y el contexto de esto es el viaje de Pablo a Jerusalén. Y Pablo ya llegó a Jerusalén. Hechos 21:20. Después de oírlo, alabaron a Dios. Luego dijeron... Perdón. Hechos 21:10. Perdón. Varios días después, llegó de Judea un hombre llamado Ágabo, quien también tenía el don de profecía. Muy bien. Así que en la época de Pablo había un hombre llamado Ágabo, que era profeta. Que tenía el don de profecía. Y entonces, según lo que cuenta aquí, él vino a verlos y ¿qué les dijo? Le dijo a Pablo que cuando llegara a Roma... Bueno, dice aquí, así dice el Espíritu Santo, el versículo 11. De esta manera atarán los judíos de Jerusalén al dueño de este cinturón y lo entregarán en manos de los judíos. Al oír esto, nosotros y los de aquel lugar rogamos a Pablo que no subiera a Jerusalén. Le profetizó a Pablo que si iba a Jerusalén, lo iban a arrestar y iba a terminar muerto. Y así pasó. Ahora,
tal vez fue una profecía condicionada, porque Pablo pudo haber dicho, pues no voy a Jerusalén. Todas las profecías son condicionales. Pero a Pablo más de una vez le dijeron que no fuera. Y Pablo era un poco cabeza dura, Pablo. Y por eso... y así Dios no lo dejó. Correcto. Simplemente Pablo eligió el camino que quería seguir. Correcto. Me pareció que Pablo experimentó una muerte prematura por esto, porque Dios envió un profeta para advertirle. Ahora, alguien puede decir, no, pero Dios le mandó el profeta simplemente para que él supiera lo que le iba a pasar, pero que siguiera con esa misión. Tal vez. Pero lo que sí, volviendo al punto, es que en la época de Pablo habían profetas aparte de los apóstoles, que también muchos de ellos eran profetas. Y luego, Pablo después en 1 Corintios dice que debiéramos buscar todos el don de profecía. O sea, no es algo exclusivo para... es más, los creyentes, para dice, todo creyente debiera buscar el don de profecía. ¿Y qué es el don de profecía? Porque a veces pensamos que es una persona que recibe... Es como ahí decía, es la inspiración que recibimos cuando tenemos la cabeza limpia por la relación que tenemos con Dios. No sé, tal vez estoy equivocado en mi percepción, pero el profeta tiene una conexión, no sé si esta es la mejor manera de expresarlo, más íntima con el Espíritu. Sí, una revelación que el Espíritu no se la da a nadie, excepto a ese profeta, necesariamente. Yo creo que todos somos... en algún momento inspirados por Dios, en algún momento. Claro. O sea, y vos lo habrás sentido a veces cuando estás predicando un sermón. O hasta estudiando. O estudiando muchas veces que vos sentís que Dios realmente te habló. O sea, mil veces, no me quiero hacer profeta ni nada, porque también nosotros decimos, es profeta, entonces es más santo que todos los demás. Y no es así. No es así. Es más, el Espíritu Santo, que es el que da el don de profecía, lo tenemos todos. O sea, todo creyente, lo dice Pablo en todo momento. Entonces, lo que tenemos que buscar ser llenos del Espíritu, y cuando somos llenos del Espíritu, todos podemos tener el don de profecía. Sí, y Joel es lo que predice para el fin del tiempo. La Biblia habla, el Apocalipsis habla que los 144.000, de acuerdo a lo que, si la leemos bien, no con los prejuicios o las tradiciones que nos enseñaron, todos los 144.000 van a tener el don de profecía. Correcto, yo también estoy de acuerdo. Eso lo dice el Apocalipsis. Me parece que está bien claro en el Apocalipsis. Sí. Y por eso, en 1 Corintios, volviendo al que tú dijiste, capítulo 14, mira algo interesante que Pablo habla sobre los que tienen el don de profecía en los versículos 29 al 33. 1 Corintios 14, 29 al 33. Dice que 2 o 3 personas profeticen y que los demás evalúen lo que se dice. Pero si alguien está profetizando y otra persona recibe una revelación del Señor, el que está hablando debe callarse. De esa manera, todos los que profetizan tendrán su turno para hablar, uno después de otro, para que todos aprendan y sean alentados. Recuerden que la gente que profetiza está en control de su espíritu y puede turnarse con otros, pues Dios no es Dios de desorden, sino de paz, como en todas las reuniones del pueblo santo de Dios. Fíjate qué interesante, es como que los profetas están hablando un mensaje especial, pero todos, dice aquí, deben examinar con cuidado lo que el profeta está diciendo. O sea, no decir, habló el profeta fulano. Eso es, punto. Es que no se investiga más. Todo lo que transmite el profeta está contaminado por el alma del profeta, que es pecador. Entonces, para eso tenemos la Biblia, para eso tenemos más profetas, por eso la Biblia es un diálogo profético, no es un profeta, si no Dios hubiera elegido solamente un profeta y listo, pero eligió más de 35 profetas para que haya un diálogo profético y nosotros podamos entender a través de ese diálogo qué es lo que viene de Dios y qué viene del profeta. Y alguien puede decir, pero entonces, ¿qué quiere decir? ¿Hay partes de la Biblia, de la Biblia que son inspiradas y otras no? No, los profetas fueron inspirados. Ahora, cuando son inspirados, eso quiere decir transmitido el mensaje de Dios. Como el profeta lo transmite, en su manera de transmitir hay mucho de humano. Y entonces eso es lo que nosotros tenemos que evaluar, como dice Pablo, para ver cuál es la forma humana y cuál es la parte humana del mensaje del profeta. Y entonces la pregunta ahora viene, ¿cómo yo evalúo, cómo yo examino lo que dijo el profeta? A través de Jesús. A través de Jesús. Siempre llegamos a lo mismo. Exactamente. Entonces, eso me recuerda también cuando Pablo habla de los de la iglesia de... ¿Cuál era la iglesia que cuando él iba a la Biblia a examinar todo lo que él decía? Bereanos. Los bereanos. Justo los bereanos tenían este mismo approach. Así, ese es uno. Entonces, el mismo capítulo, versículos 36 al 40. ¿De qué? De ese mismo capítulo, 14. 1 Corintios 14, 36 al 40.
¿O acaso piensan, Corintios, que la palabra de Dios se originó con ustedes? ¿Son ustedes los únicos a quienes fue entregada? Interesantes. Si alguien afirma ser profeta o piensa que es espiritual, debería reconocer que lo que digo es un mandato del Señor mismo. Pero si no lo reconoce, él tampoco será reconocido. Por tanto, mis amados hermanos, con todo corazón, deseen profetizar y no prohíban que se hablen lenguas, pero asegúrense de que todo se haga en forma apropiada y con orden. Y bueno, aquí le están introduciendo el elemento también de hablar en lenguas. Pero fíjate lo que tú mencionabas, ambicionen el don de profetizar. Todo. Es una invitación que se nos hace a desear profetizar. Ahora, y también vos fíjate que Pablo dice, ¿ustedes creen que ustedes son los únicos? Sí. O sea, está mal si piensan así, dice Pablo. Totalmente. No somos los únicos porque, de nuevo, ¿qué está tratando Pablo de enseñar? Bueno, luego en el libro de Efesios. La invitación es para todos. Todos estamos unidos. Dios nos ha llamado a todos a participar de esto. Si soy un seguidor de Jesús, voy a recibir alguno de estos dones. Y bueno, ya por cuestiones de tiempo, los evangelistas, eso es bien muy fácil, los que predican el evangelio, los pastores, que son aquellos que protegen, que alimentan, que cuidan al rebaño, y tal vez desde cierta perspectiva tratan de conservar la unidad de la iglesia. Y bueno, los maestros son los instructores. Todos estos dones Dios los da, y hoy justo estábamos mencionando en una reunión que tuvimos que si todos estos dones yo los tengo que tener todos, o si puedo tener algunos hoy y mañana, dependiendo del contexto donde esté, tengo otros, que creo que fue una de las aportaciones que tú hiciste. Yo creo que me alineo más a creer que Dios nos pone en un lugar y yo, por ejemplo, puede ser que yo esté 30 años en un mismo sitio y Dios me capacita para lo que tengo que hacer en esos 30 años. Pero mi experiencia ha sido que cada 4 o 5 años tengo un nuevo rol. Y para ese rol necesito un don nuevo. Entonces Dios me capacita. Así que no porque yo fui apóstol hoy significa que voy a ser apóstol toda mi vida. No porque fui evangelista hoy voy a ser evangelista toda mi vida. Necesito estar pendiente a dónde Dios me está poniendo y cuál es la misión. Y por eso es muy importante saber cuál es mi misión. Y no sé, por ahí, y no me acuerdo si Pablo habla de... Bueno, sí, aquí lo dice. Que pidamos. Por ejemplo, si yo siento un llamado a ser evangelista... Señor, dame el don de ser evangelista. Y si Dios lo quiere, me lo va a dar. Aquí dice que debemos pedirle a Dios que nos ayude a ser profetas todos. Claro, sí. O sea, aparte, estos son dones que ayudan, yo creo que son dones generales, que todos debiéramos buscar tener estos dones, todos. O Correcto. sea, ser profeta, ser evangelista, ser pastor, ser maestro, son dones básicos. O sea, Jesús, por ejemplo, era médico, era maestro, era profeta, era todo. Y yo creo que estos dones, ¿qué son los dones? Los dones es lo que Dios da para que nosotros superemos las imposibilidades de la misión. O sea, cuando hay desafíos en la misión, Dios me da dones para que esos desafíos... y yo, por ejemplo, yo puedo dar testimonio. Personalmente, yo creo, si vos me hubieras escuchado predicar cuando empecé mi ministerio pastoral, las iglesias me sufrían posiblemente. Escribir... A mí me hubiera contado escribirme. Yo cuando tenía 3 años ya sabía escribir y no es mi experiencia. Sin embargo, ahora escribo también y muchas personas se han beneficiado por lo que he escrito. Entonces, Dios va en la medida que nosotros nos ponemos en las manos de Dios. Hay un desafío en la misión que hay que tener un talento para poder cumplir esa misión. Dios nos lo da. Nos capacita. Y por eso cuando yo acepté el llamado al ministerio, esa es una de las cosas que más me aterraba, porque me sentía tan poco preparado para el ministerio, porque siempre pensé que era un llamado especial. Y recuerdo que un amigo le comenté y me dijo precisamente esas palabras, me dice, Dios no llama al equipado, al listo, Dios llama para equiparte. Sí, Dios capacita al que llama. Dios capacita al que llama. Y es cierto. O sea... Ahora, eso de tener un llamado especial, ¿no? Yo no sé, yo sé, cuando estábamos teología, todos decían, ¿tenés un llamado especial? En la Biblia, yo no veo que aparece un llamado especial. En la Biblia hay un llamado a todos los creyentes para ser ministros. Eso de haber creado una jerarquía de clero y de laico,
que No, el claro, clero, sí, el sí, clero sí. tiene que tener un llamado especial para claro. ocupar el Sí, clero. No. No existe, esas son Sí. divisiones artificiales que hemos creado. Todos, el que se entregó a Cristo tiene un llamado. O sea, no es que tengo que buscar el llamado. El que entró a la iglesia de Cristo tiene un llamado y como dice Pedro, somos todos ministros, el sacerdocio de todos los creyentes. Ahora, yo tengo que descubrir en la forma en que voy a canalizar ese llamado. Cuando yo digo llamado especial, me refiero, por ejemplo, a Pablo. Pablo tuvo un llamado especial a los gentiles, que no lo tuvo Pedro, que no lo tuvieron los otros apóstoles. Correcto. Pero sí tuvo un llamado. O sea, pero era un llamado general, porque Bernabé, o sea, tuvo un llamado también. Nada más que el de Pablo fue un poquito más específico, pero todos tenemos un llamado a ministrar. Sí, exacto. Yo creo que, por lo menos cuando yo pienso en un llamado especial, no es un llamado especial así, sino en el lugar. ¿A qué lugar Dios me está llamando? Porque Dios a veces te llama a, no sé, a ir a algún sitio o a crear algo donde estás, no sé. Ahora, yo creo, claro, si vos crees en que tenés un llamado especial, lo vas a tener. O sea, porque ¿acaso no tenemos todos el llamado de Cristo? Sí. Cristo no nos dio su misión a nosotros. O sea, a veces, ¿cuál es mi misión? Leamos en Isaías 53, leamos Isaías 40, o sea, los pasajes mesiánicos, y la misión de Cristo nos la regaló a nosotros. O sea, todo lo que Cristo hizo es para nosotros. Entonces yo ahora no tengo que estar en duda de cuál es mi misión. Tengo que apropiarme de la misión de Cristo y creer que esa misión es la mía también. Hay gente que no cree. Y cuando no creemos, pero entonces yo creo que hasta todos tenemos un llamado específico. Nada más que hay gente que no cree y no por eso se va a perder. O sea, no, claro, pero no va nunca a experimentar la plenitud, la bendición de eso. para lo cual Dios lo llamó. Claro. Bueno, y terminamos con esto que obviamente no lo vamos a mencionar rápido, lo voy a mencionar rapidito, tal vez no tengo tiempo para analizarlo, pero según yo entiendo, Pablo está diciendo que estos dones son para darlos o presentarlos, usarlos en el contexto de la iglesia, no en el mundo. No sé cómo si estás de acuerdo con eso. No sé. O sea, el don porque aquí dice que estos dones son para la edificación de la iglesia, no para la edificación del mundo. O sea, es para preparar a la iglesia. No hemos sido llamados a edificar el mundo, hemos sido llamados a edificar a la iglesia. Por ahí porque la misión es un acto de invasión, de conquista. Pero hemos pensado que la misión es afuera, no adentro. Y sí es cierto que hay una misión afuera, pero no puede haber misión afuera si no entendemos lo que es misión adentro. Claro, o sea. Entonces estos dones, en mi opinión, son dados, como dice aquí, bueno, no es mi opinión, lo que dice la Biblia, para madurar a los miembros de iglesia, que crezcan en perfección, para unirnos, para hacernos crecer, para edificarnos, que estemos sólidos, y una vez tengamos eso, entonces podemos salir afuera. Claro, pero vos fíjate que el propósito que dice Pablo es el conocimiento de Cristo. Y bueno, sí, al final lo dice. O sea, pero también dice lo otro. ¿De qué? De que es para la edificación de la iglesia. Claro, y lógico. O sea, es que la iglesia, yo por lo que veo con Pablo, pareciera como que la iglesia va a invadir el mundo. Claro. O sea, porque al final el mundo le pertenece a la iglesia. Claro. Satanás la robó. Pero entonces Satanás conquistó y ahora cada acto que nosotros hacemos, por ejemplo, del reino, que hablamos de Cristo y que la gente acepta a Cristo, nosotros conquistamos otro territorio. Vamos conquistando más territorio. Y eso es construir la iglesia. Ok, está bueno. O sea, no creo que tengamos que construir el mundo, ni tenemos que meternos en el mundo. Yo creo que la iglesia se mete en el mundo, pero nunca dejas de ser iglesia. Claro, a lo que voy, yo sé que quedan 2 minutos para la hora, pero a lo que voy es, y de nuevo, tal vez esto podamos mencionar otro punto, pero el don de profecía, por ejemplo, es para edificar a la iglesia. Pero muchas veces nosotros cogemos, y esto lo digo con mucho respeto, cogemos los libros de Elena, que sabemos y reconocemos son de profecía, pero se lo damos a alguien que nunca ha conocido de Jesús. Sí, o le leemos una cita. La otra vez había había una persona que no era de nuestra denominación ni nada, y estaba con una persona de nuestra denominación, y con una cita de Elena de White le quería decir qué era lo que tenía que escuchar de música a la persona. Entonces ahí es donde voy. O sea, estos dones son para la edificación de la iglesia. El que no es creyente no va a entender necesariamente. No es autoridad para él. Exacto. Entonces recordemos que sin duda estos dones son para la iglesia, para la edificación de la iglesia, que a la vez, cuando la iglesia esté sólida y madura,
va a crear un impacto en el mundo, que es lo que Pablo quiere hacer aquí. Bueno, llegamos al final. Joel, gracias por estar acá. Gracias a ustedes por estar ahí en sintonía. Esperamos que haya sido de bendición este estudio. Que de nuevo, esto es simplemente el comienzo para que hagamos un estudio más profundo en nuestras casas, con algún grupo, que te reúnas con tu familia, con tu esposa, con tus hijos, y que a la medida que estudiemos y estemos receptivos a este mismo espíritu que Pablo está diciendo que es vital para la unidad de la iglesia, que podamos también nosotros crecer, madurar y ser llenos del espíritu para poder entonces impactar al mundo con la noticia maravillosa de quién es Dios y de su amor. Así que vamos a terminar con oración, voy a orar y entonces así nos despedimos. Padre que estás en el cielo, gracias por habernos permitido tener este estudio. Gracias por la palabra, por el libro de Efesios que Pablo escribió. Que tú nos sigas bendiciendo para poder entenderlo más, para que podamos sin duda poder llegar al conocimiento cada vez más y más de quién tú eres. Amén. Porque al final del día, Señor, la salvación es conocerte a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Así que ayúdanos, Señor, que no endurezcamos nuestro corazón y que siempre, Señor, tú nos suavices con tu espíritu para estar dispuestos a recibir esta revelación, a procesarla, a razonarla, a analizarla con tu espíritu, y que tú nos ayudes a llegar a las conclusiones que tú sabes que estamos listos para llegar. Bendícenos a todos, esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias una vez más. Los esperamos entonces la próxima semana en otro episodio de Estudiemos Juntos. Que Dios te bendiga.